Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, pérdida convertida en ganancia. Los seres humanos experimentamos pérdida, no vale la pena explicarlo, eso es algo que no se puede discutir. Es obvio que experimentamos pérdidas. Pérdidas en términos de relaciones, en términos materiales, financieros, pérdidas en términos de otros valores intangibles, pero importantes también para la vida humana. Así es que las pérdidas y cómo afrontarlas como que es parte de la vida humana, algo con lo que todos tenemos que aprender a lidiar, algo que tenemos que aprender a afrontar y a gestionar, ¿por qué no decirlo también? Pero algunas pérdidas, y el tema tiene por propósito que lo veamos así, algunas pérdidas pueden tornarse en ganancias. Es decir, no toda pérdida resultará solamente así en pérdida. Habrán algunas pérdidas que nos van a potenciar para ganancias mayores. Pues con este enfoque es que tiene que ver nuestro tema de hoy, la pérdida convertida en ganancia. Y mire, si no es bíblico esto, que en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24, Jesucristo dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, lo cual es pérdida, queda solo. Pero si muere, pérdida, lleva mucho fruto. Si ustedes notan, él comienza reiterando esta frase, de cierto, dice, de cierto os digo. Esa reiteración, lo que significa y la implicación que tiene, amigos, es que es una certeza por doble, o es decir, una certeza absoluta que no admite cuestionamiento. Y pone de ejemplo básicamente algo que nosotros podemos entender, un grano de trigo que se siembra. ¿Para qué se siembra un grano de trigo? ¿Sería desperdicio sembrar granos de trigo? Hasta las mentes más limitadas dirían que no es desperdicio, porque sembrar no es desperdicio. Tú siembras granos de trigo y lo que tendrás es una cosecha más adelante. Bueno, así como se siembran semillas que en su proceso de siembra muere, se descompone la semilla para luego producir vida, así sucede con varios aspectos de la vida humana. Hay cosas que aparentemente se echaron a perder, hay cosas que aparentemente se arruinaron, que fueron pérdida total, pero que en su proceso en la vida humana genera bendición, bienestar, genera fruto y genera cosecha. Así es que la Escritura es muy elocuente y nos habla de cómo una pérdida puede convertirse en ganancia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces a este respecto, amigos? Discernimiento, para darnos cuenta qué pérdidas pueden abonar a nuestras ganancias en el futuro inmediato. Qué cosas que aparentemente se arruinaron solo nos potencian para en otro capítulo obtener una gran ganancia. Yo, por lo que ya he vivido, amigos, ya conozco esta experiencia de haber tenido pérdidas totales que no eran nada más que siembras totales para tener cosechas totales. Claro, uno cuando está experimentando la pérdida no lo disfruta, a ratos se confunde, el alma se aflige, pero hay pérdidas totales que son para ganancias totales y ahí es donde tenemos que discernir cómo interpretar las pérdidas en nuestras vidas. Pues con esta escritura como base yo traigo esta pregunta entonces.
¿Cómo una pérdida se puede tornar en ganancia? Exactamente, ¿qué es lo que pasa en nosotros en una pérdida que nos puede llevar a obtener frutos, cosechas, ganancias? Les invito a que trabajemos con esta pregunta. ¿Cómo una pérdida se torna en ganancia? Primera respuesta, cuando te potencia y fortalece tu espíritu y capacidades. Es que no toda pérdida es debilitante. Hay pérdidas que potencian tus capacidades. Hay pérdidas que fortalecen tu espíritu y hay pérdidas que potencian también tus capacidades. En esa experiencia de pérdida total que les mencioné, que me llevó a ganancia total, cuando estaba yo en ese momento pues pasando lo más duro de la situación, uno de mis amigos y colegas, amistad que todavía conservo, me dice: René, te voy a decir algo. Yo sé que estás afligido por lo que estás viviendo, pero te voy a dar una palabra. A diferencia de cuando tú iniciaste, cuando estabas joven, ahora que has tenido esta pérdida, tienes algo que no tuviste en aquel entonces y que va a hacer que en el menor tiempo posible obtengas grandes resultados y grandes cosechas. Y continuó, ahora tienes algo que se llama experiencia. Ahora tú sabes qué hacer, qué no hacer, con quién estar, con quién no estar. Tienes experiencia. Ahora tú sabes qué camino tomar, qué camino evitar. Se llama experiencia. En otras palabras, él me estaba diciendo que yo no era la misma persona, que las pérdidas me daban una experiencia como para potenciarme en términos de mis capacidades, de mis gestiones de vida a partir de entonces, y que también iba a potenciar mi espíritu y mi ánimo. ¿Y saben qué? Tuvo toda la razón. En la mitad del tiempo de mis primeros éxitos, antes de esa pérdida que les cuento, en la mitad del tiempo tuve un éxito mayor. Ni siquiera puedo decir al doble porque es mucho más del doble. Bueno, yo he solido decir que yo he tenido cosechas y ganancias al 10 por 1 de lo que tuve antes. Entonces, no te estoy compartiendo una teoría, no te estoy animando con una bonita idea, pero sin sustancia. Te estoy diciendo que yo experimenté esto, que una pérdida se torna en ganancia cuando te potencia y fortalece tu espíritu y también tus capacidades. Segunda respuesta, ¿cómo una pérdida se torna en ganancia? Cuando lo que se perdió en verdad ya no te convenía. A veces lloramos, sufrimos, nos afligimos por una cosa que ya dejó de convenirnos, incluyendo relaciones que ya dejaron de convenirnos. No hablando de conveniencia en términos que mundanos, egoístas, mercantiles. No. Conveniencia en el mejor uso del término. Algo que ya no va bien contigo, que ya no va a calzar bien con tus propósitos de vida. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces Dios yo digo que en su amor, en su infinita gracia y bondad, permite que cosas se pierdan en nuestras vidas porque ya para las temporadas por delante esas cosas ya no nos servirán, no nos convendrán. Eso incluye también a personas. Entonces aquí a lo que se llama es a nuestro discernimiento. ¿Por qué cosas sufrir y por qué cosas no sufrir? En situaciones de pérdida, bueno, ¿es una de esas pérdidas que yo tengo que luchar por recuperar o es algo que a mí ya dejó de convenirme? Y entonces por mucho que me duela, por mucho que me aflija, ya no me conviene. Entonces esa es una pérdida, amigos, que se tornará en ganancia más adelante. Otra respuesta, ¿cómo una pérdida se torna en ganancia? Cuando la pérdida mejora tu carácter, mejora tus virtudes y cualidades como persona. A veces hay que sufrir para uno mejorar como persona, ¿no es cierto? Porque ¿qué sucede? El éxito,
las cosas que salen a pedir de boca, como suele decirse, todo eso a veces nos va echando a perder como personas. Nos volvemos mezquinos, egoístas, altivos, indiferentes a la necesidad ajena, endurecidos, que no queremos compartir, poco generosos. Entonces, ¿qué sucede? Experimentamos una pérdida. Y esa pérdida nos ablanda nuevamente, esa pérdida nos devuelve cualidades que habíamos perdido. Entonces, si una pérdida te mejora como persona, obviamente va a mejorar tu mundo de relaciones, va a mejorar tu escenario de vida y vas a tener calidad de vida, porque éxito no solo es tener materialmente hablando resultados y buenas cosechas. Éxito es tener un escenario donde tú te sientes bien, donde no solo tienes recursos, pero tienes calidad de vida. Digo esto porque cuánta gente yo he conocido que tienen recursos y viven vidas moral y espiritualmente paupérrimas, vidas absolutamente en desgracia aunque tienen recursos. Pueden pagar cosas, pero no pueden pagar dicha. Pueden pagar cosas, pero no pueden pagar paz. Pueden pagar cosas, pero no pueden pagar felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esa pérdida mejora tu carácter, cuando esa pérdida mejora tus virtudes y cuando esa pérdida mejora tus cualidades, definitivamente sí, esa es una pérdida que te granjeará grandes cosechas en la vida. Claro, somos nosotros los humanos llenos de tantos resabios que si nos dan a escoger, preferimos el éxito mezquino, aunque suframos por todos lados. Por eso Dios es el que nos hace el favor y permite esas pérdidas en nuestras vidas, porque por nosotros mismos probablemente no aceptaríamos esas pérdidas. Pero cuando no nos queda más remedio que aceptar esa pérdida y nos toca sufrir y nos toca angustiarnos y llorar un poco, algo va mejorando en nuestras personas. Comienza a esculpirse una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. ¿Y quién lo van a agradecer? Todos los que están a su alrededor, pero también tú mismo, porque te vas a sentir mejor, te vas a sentir liberado y quedas potenciado para quizá volver a iniciar, pero lo vas a hacer con grandes probabilidades porque eres una mejor persona. Y número 4, con lo que cierro, cómo una pérdida se torna en ganancia, cuando la pérdida te acerca a aquel que puede multiplicarte. ¿Cuántos éxitos nuestros, amigos, fueron éxitos de la persona? Pero no éxitos que trajo Dios. ¿Por qué? Porque tú creíste que tú lo hiciste. En ese parteaguas en mi historia, como ya les he mencionado en este programa, mi esposa me dijo algo tiempo después que me bendijo mucho. Me dice: René, por esta situación que te pasó vivir, muy dolorosa por cierto, hemos tenido este resultado. Nuestros hijos tienen un mejor padre. Yo tengo un mejor esposo. Y la iglesia tiene un mejor pastor. Eres una mejor persona. Entonces es una bendición y la verdad es que me convertí en otra persona a partir de esa pérdida. Entonces eso me hizo renunciar a lo que yo había logrado. Y esto más, mi esposa me dijo lo siguiente. Me dijo: René, en esa primera etapa de los éxitos tuyos, mostraste o demostraste lo que tú podías hacer para Dios. Pero ahora en esta etapa Dios te va a demostrar lo que Él puede hacer para ti. Y amigos, es completamente otra cosa. Jamás cambiaría aquello por esto. Porque efectivamente aquí Dios, me mejoró como persona. Y número 2, demostró lo que Él puede hacer para mí. Entonces yo renuncié a aquello que yo ya por mis capacidades pude haber logrado y eso me acercó a aquel que sí podía bendecirme y podía multiplicarme. Que pase lo mismo contigo, es mi deseo. Pues volviendo al inicio, leía para ustedes del Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra, es una palabra de advertencia, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A veces hay que morir a cosas, a deseos, a ambiciones, a proyectos, a sueños, a cosas nuestras. Pero son pérdidas, amigos, que se convertirán en ganancia. ¿Y cómo eso sucede? ¿Cómo una pérdida se torna en ganancia? Te di 4 respuestas. Primera, cuando te potencia y fortalece tu espíritu y capacidades. 2, cuando lo que se pierde o lo que se perdió en verdad era algo que no te convenía. 3, cuando esa pérdida mejoró tu carácter, mejoró tus virtudes y cualidades, se convirtió en gran ganancia. Y 4, cuando la pérdida te acercó a aquel que puede multiplicarte, que puede bendecirte. Quizá hiciste cosas en tus fuerzas, todo eso se tornó en pérdida, pero ahora viene en las fuerzas de Dios, en las capacidades de Dios, en la bendición de Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Pérdida convertida en ganancia. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.